para esto. Ya, ahí sí, ahí está grabando, parece. Ya que, ya, continuamos de acá nomás. Bueno, los objetivos van a ser entender en términos generales la fisiopatología del LES y su relación con la clínica, reconocer e interpretar los diferentes signos y síntomas, entender la importancia que tiene la sospecha precoz de esta patología, identificar los signos y síntomas de severidad para poder realizar la derivación correspondiente y también comprender el rol que tiene el médico general en el manejo de esta patología. Primero vamos a ver la definición del LES, vamos a ver la epidemiología y la fisiopatología, vamos a abarcar la amplia clínica que hay, los criterios diagnósticos, aquellas características que demuestran severidad, vamos a ver las comorbilidades, el tratamiento, para terminar con la conclusión y pasar a los casos clínicos. Entonces, el lupus va a ser una enfermedad autoinmune y se dice que se presenta de diferentes formas. Se puede presentar, por ejemplo, como el lupus limitado a la piel, aquel lupus neonatal que es adquirido y autolimitado, el lupus gatillado, donde el lupus gatillado más frecuente es aquel gatillado por fármacos, pero en esta presentación vamos a hablar del lupus más frecuente de todos, que es aquel lupus que ataca el sistema, a todo el sistema, es multisistémico. Y este es el lupus eritematoso sistémico que, como dice el nombre, va a atacar a muchos órganos diferentes en el cuerpo. Es una enfermedad autoinmune que se basa en la producción de autoanticuerpos y es de etiología desconocida. Esta enfermedad es crónica. Los pacientes con lupus van a tener la enfermedad por el resto de sus vidas, pero van a cursar con periodos que son activos, donde van a haber síntomas, y periodos que se llaman remisiones, donde son asintomáticos. Van a haber ciertos factores de riesgo que van a provocar que estos episodios con síntomas aparezcan, que son, por ejemplo, la exposición solar, las infecciones, algunas intervenciones quirúrgicas y los niveles altos de estrógeno. Con respecto a la epidemiología, esta enfermedad se va a presentar principalmente en mujeres de edad fértil, o sea, entre los 15 y los 55 años, en una proporción de 9 a 1 con los hombres. Si bien el lupus es muy raro que se presente en hombres, cuando se presente en ellos suele ser a una edad más tardía y también suele ser más grave. También se dice que esta enfermedad puede ser más grave si se presenta o tiene su debut antes de los 15 años. La prevalencia y la incidencia del lupus van a estar muy influenciadas entonces por el sexo y por la edad, pero también por la etnia, siendo más frecuente y en algunos casos también más graves en personas asiáticas, afroamericanas y también hispanas. La mortalidad del lupus ha disminuido considerablemente desde que se comenzaron a usar corticoides para tratarlo. La tasa de sobrevida en Chile es del 92% a 5 años, 77% a los 10 y del 66% a los 15 años. Va a tener un comportamiento o un patrón bimodal. ¿Okay? El primer pic de mortalidad se va a producir principalmente por infecciones debido al tratamiento que necesitan estos pacientes con inmunosupresores, y el segundo pic de mortalidad van a aparecer los eventos cardiovasculares, tanto por el progreso de la enfermedad como también por el tratamiento que requiere. Entonces, como mencioné, la etiología del lupus es desconocida, pero se han investigado ciertos factores genéticos y también epigenéticos que están involucrados. Se han estudiado diversos genes, la gran mayoría de ellos está relacionado a la regulación del sistema inmune, que van a otorgar una susceptibilidad a estas personas a desarrollar el lupus, y estas personas susceptibles al verse o a enfrentarse a ciertos factores ambientales que se llaman gatillantes, suelen desarrollar la enfermedad como tal. Lo importante de estos factores ambientales que gatillan la enfermedad es que causan daño en las células o alteran su DNA, lo que lo hace más antigénico. Los más frecuentes son la luz ultravioleta, el tabaco, algunos virus y también algunos fármacos. También se ha descrito que habría una influencia hormonal estrogénica, lo cual explicaría por qué esta enfermedad es tan frecuente en mujeres en edad fértil y también por qué se presentan más episodios de síntomas cuando alguna persona está utilizando anticonceptivos orales con estrógeno o en puerperio, por ejemplo. Sin embargo, el mecanismo por el cual están desarrollados, o sea, por qué las hormonas causan esto, no está descrito todavía. Entonces, vamos a tener una persona que es genéticamente susceptible, que se va a exponer a ciertos gatillantes, y esto va a producir daño en las células que va a liberar autoantígenos a la sangre, y estos autoantígenos nucleares van a ser reconocidos por células dendríticas presentadoras de antígenos y se los van a presentar a los linfocitos T. Los linfocitos T van a activar linfocitos B, que van a producir autoanticuerpos patógenos contra estos autoantígenos del núcleo.
Entonces, estos autoanticuerpos van a ser los principales responsables de todo lo que pasa en el lupus, ya que van a atacar a cualquier cosa que tenga componentes nucleares, que es básicamente todo el cuerpo. Se puede producir lesión de tres formas: por lesión tisular directa, afectando a las células directamente, por ejemplo, las células sanguíneas; por lesión por depósito de inmunocomplejos, donde se infiltran en ciertos tejidos y pueden activar inflamación, con activación de la cascada del complemento, o pueden ocasionar lesiones directamente en los vasos, causando vasculitis, y también provocando un aumento del riesgo trombótico en pacientes con lupus. Ya, a medida que se van produciendo estos anticuerpos, va progresando la enfermedad y también se va haciendo cada vez más evidente de forma clínica. Estos signos y síntomas, que son bastantes, se van a producir principalmente en estos periodos de actividad, como mencioné antes. Sin embargo, la inflamación de la enfermedad, como tal, es crónica. Siempre se va a presentar. Entonces vamos a revisar ahora las principales manifestaciones clínicas. Con frecuencia se van a manifestar síntomas constitucionales como la astenia, hay pérdida de peso, hay anorexia. La fiebre se puede presentar al inicio o se puede presentar durante la enfermedad, o también por alguna infección concomitante, ya que estos pacientes suelen tener más riesgo de infección que la población normal. Otros síntomas frecuentes son los osteomusculares. En general, el patrón, como se mencionó en la presentación anterior, son artralgias persistentes a la que se le agregan artritis intermitentes. O sea, vamos a tener artralgias que usualmente son bien definidas, que son migratorias, y estas son intermitentes o diarias y pueden cursar con rigidez matutina. Y además se pueden producir poliartritis, que también son migratorias, pero tienden a aparecer más en estos episodios de actividad. La característica más importante de esta poliartritis es que no es erosiva, a diferencia de la artritis reumatoide. También se puede presentar laxitud ligamentosa, que provoca roturas tendíneas, por ejemplo, roturas en el tendón de Aquiles. Ya, las manifestaciones mucocutáneas van a aparecer en el 80% de los pacientes, y las que presentan, o las que se presentan de forma más frecuente, también son las más inespecíficas, como úlceras orales, fotosensibilidad, nódulos subcutáneos y la alopecia no cicatricial. Y las lesiones cutáneas que más nos permiten sospechar lupus, porque son más específicas, se dividen en tres. Tenemos el lupus cutáneo agudo, que es el rash malar, que se conoce como rash en alas de mariposa, que es un eritema que suele doler, es pruriginoso y también se activa con la luz. Y lo más importante de este rash es que va a abarcar la área malar, pero va a respetar el surco nasolabial. Esta no suele dejar cicatriz una vez que desaparece. Otra lesión que es menos frecuente que la anterior es el lupus cutáneo subagudo, que son, perdón, no pasé las fotos. Ya, el lupus cutáneo subagudo, que son lesiones anulares de borde activo y centro claro, y tienen o crecen de forma periférica. Estas sí van a dejar cicatriz hipopigmentada, y pueden aparecer en zonas de la piel que están expuestas a luz, como las que no están expuestas a luz. Y con respecto al lupus cutáneo crónico, el más frecuente es el lupus discoide, y estas son placas eritematosas o descamativas o hiperqueratóxicas bien delimitadas, pero que estas sí, a diferencia de las otras dos, van a dejar cicatrices atróficas bien notorias con pérdidas de paneles. Ya, las lesiones renales son una de las causas más importantes de mortalidad y que van a dar el pronóstico de estos pacientes. Suele aparecer durante los primeros 5 años y se manifiesta usualmente con proteinuria, con microhematuria, cilindros renales, o insuficiencia renal o hipertensión. La biopsia renal va a ser necesaria para poder saber qué tipo de nefritis lúpica tiene el paciente y por lo tanto qué tratamiento va a necesitar, ya que hay algunos que son leves y usualmente no requieren nada y otros que pueden ser muy severos. La nefropatía clase 3 y la clase 4 son las más importantes, ya que tienen el peor pronóstico, y las dos se pueden manifestar con proteinuria o con microhematuria. Un 10% de los pacientes puede llegar a insuficiencia renal y hasta un 45% pueden cambiar de tipo. Por lo tanto, se recomienda sacar biopsia cuando se pesquisa microhematuria y o proteinuria significativa o ante el empeoramiento de la función renal. Bueno, continuando con las manifestaciones clínicas, tendremos las hematológicas, en las cuales se van a afectar las tres series, el sistema de coagulación y también fibrinolítico, por lo que realmente se podría dar cualquier citopenia. Dentro de estas, las anemias son súper frecuentes y puede dar cualquier anemia, aunque las más comunes son las asociadas a enfermedades crónicas, que suelen ser normocíticas y normocrómicas.
Dentro de las manifestaciones hematológicas, queremos recalcar la anemia hemolítica, puesto que dentro de estas manifestaciones es la más específica y se va a encontrar en un 10% de los pacientes. ¿Qué queremos decir con esto? Que si uno encuentra una anemia hemolítica en cualquier paciente, en una primera instancia el lupus debería estar dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. Después vamos a tener las manifestaciones neuropsiquiátricas, que suelen aparecer en el primer año o como debut, principalmente en personas jóvenes, y la verdad es que son muchas manifestaciones neuropsiquiátricas, pero las más frecuentes se concentran en 3 grupos. Las primeras son los trastornos psiquiátricos, deficiencias cognitivas y estados confusionales, dentro de los cuales hay un déficit de memoria, una dificultad de la comprensión, afasia, apraxia, cambio de la personalidad, etc. En este grupo vale destacar la psicosis lúpica, que la verdad es que se menciona mucho, pero es muy poco frecuente. Por lo general están en un 2 a un 11% de los pacientes, pero como le dice su nombre, es bastante específica. En un segundo grupo vamos a tener los síndromes neurológicos, el síndrome neurológico focales, dentro de las cuales vamos a estar las cefaleas, que son súper frecuentes, entre un 10 a un 40% de los pacientes, y en otros ejemplos de este grupo tenemos los accidentes cerebrovasculares, y algo tan extraño como una meningitis aséptica. Ponemos estos ejemplos solo para que se den cuenta la gran variabilidad de manifestaciones que pueden haber. Y en un tercer grupo tenemos los síndromes neurológicos del sistema nervioso periférico, donde podría haber una multineuritis o una afectación de los pares craneales, entre otras manifestaciones. Continuando con las manifestaciones pulmonares y cardíacas, aquí lo que más nos importa que se queden son con la serositis. Las pulmonares lo más frecuente va a ser una pleuritis, que puede tener o no un derrame pleural, pero aquí lo importante es que si tiene un derrame pleural, podríamos hacer un análisis del líquido que nos ayudaría a llegar al diagnóstico diferencial. En el caso de que sea una manifestación cardíaca, lo más frecuente es una pericarditis, que puede presentarse con dolor precordial, con o sin roce pericárdico, y podría llegar incluso a un taponamiento cardíaco. Entre otras manifestaciones cardíacas, tenemos también la enfermedad coronaria y el infarto al miocardio, que son frecuentes, pero más adelante veremos que es por una patogenia multifactorial. Aquí les dejamos una tabla de resumen con respecto a las manifestaciones, pero queremos que se queden súper claro que aquí pusimos las que son más frecuentes y las que son más específicas, pero realmente todas las manifestaciones que se han descrito dentro del lupus son muchas, así que podría ser que no presenten específicamente esto y que presenten otras que sean menos frecuentes. También nos importa que recuerden que las manifestaciones renales y neuropsiquiátricas son las que más condicionan el pronóstico, por lo tanto es muy importante tener estas en cuenta. Y lo otro es que hay afectaciones digestivas y oftalmológicas que se han descrito, pero la verdad es que son súper poco frecuentes e inespecíficas, así que no vale la pena mencionarlas. Ahora, yendo con el diagnóstico, actualmente se ocupan los criterios de clasificación del SLIC, que son del 2012, en los cuales vemos criterios clínicos y criterios inmunológicos. En los criterios clínicos podemos ver que ahí están los mucocutáneos, están los osteomusculares, está la serositis, renal, neurológico, y después los hematológicos, que podemos ver que no representan todos los que vimos, pero nada, pues esos son como los principales. Aquí, para hacer el diagnóstico, se deben tener 4 criterios, entre los cuales tiene que haber clínicos e inmunológicos. No pueden ser solo 4 criterios clínicos o solo 4 inmunológicos. Y esta tiene una gran sensibilidad del 94% y una especificidad del 92%. Aquí quisiéramos recalcar, como ven en la mayoría dice que tiene tal manifestación en ausencia de otras causas. Es decir, si es que un paciente tiene tal manifestación, pero resulta que tiene ya un cuadro, una comorbilidad o una infección, qué sé yo, cualquier cosa, que pudo haber provocado que ocurriera esa manifestación, entonces no cuenta dentro de los diagnósticos. ¿Ok? Para que lo tengan súper claro. Ahondando entonces en los criterios inmunológicos, vamos a tener principalmente los anticuerpos. Y dentro de estos, uno de los más importantes es el ANA, ya que es súper sensible, se encuentra en el 95% de los pacientes con lupus, pero también es poco específico, puesto que lo podemos encontrar en otras enfermedades y también hasta en un 10% de la población general. Pero este es bastante importante porque si lo piden y les sale negativo, es muy poco probable que sea un lupus. Entonces sirve harto para verlo como diagnóstico diferencial.
Dentro de los anticuerpos antinucleares vamos a encontrar el anticuerpo anti-DNA, que es más específico, se encuentra dentro de un 50-75% de los pacientes y se relaciona con un peor pronóstico de la enfermedad. También vamos a tener otros anticuerpos contra antígenos de núcleos estables o ENA, dentro de los cuales el que más nos importa es el anti-SMIC, puesto que es el anticuerpo más específico, pero va a estar en un 15% de los pacientes. Ahora, recordando que si es que, estaba moviendo el puntero como si lo pudieran ver, recordando que el anti-DNA y los ENA están dentro de los ANA, no vale la pena, si es que no están muy seguros que es lupus, pedir un ANA y además los otros anticuerpos, porque si el ANA les sale negativo, los demás también van a estar negativos. Así que el ANA es un súper buen examen como para iniciar y ver bien si es que podría descartar el lupus o no. Screening. Además vamos a tener... Es un buen examen para screening. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Me escuchó? Sí. Ya, que el ANA es un buen examen para screening. Uh-huh. Si ustedes tienen ahí una sospecha lo suficientemente alta, claro, le piden todo de una. Pero si ahí podría ser un ENA basta, un ANA basta. Con un ANA negativo no es necesario seguir el estudio, porque quiere decir que no tiene anticuerpos antinucleares. Por lo tanto, no debería tener anti-DNA, no debería tener ninguno del perfil ENA. ¿Sí? Eso es importante que lo entiendan. Ya, del nombre. Bueno, aparte de esto, vamos a pedir también los complementos C3 y C4, esto porque también son específicos, puesto que los niveles disminuidos de complemento aparecen en muy pocas enfermedades, por lo cual también tiene una especificidad importante. Ahora, ¿qué es lo que hace el médico general? Dentro de esto, la verdad es que nuestro rol es simplemente sospechar, o si es que nos da con los diagnósticos, con los criterios diagnósticos, diagnosticarlo, pero igual vamos a tener que derivarlo, ya sea de forma normal o de urgencia, dependiendo del tipo de lupus que creemos que tiene el paciente, y la confirmación diagnóstica va a ser hecha por el reumatólogo. Y con esto queremos que tengan súper claro que no deben esperar a tener los criterios diagnósticos, ya que como vimos la clínica es súper variable, por lo tanto va a haber muchas veces en el que tal vez ustedes no tengan todos los criterios diagnósticos o dependiendo del lugar donde estén, no tengan acceso a los anticuerpos. Entonces, si es que tienen una sospecha razonable, han descartado otros diagnósticos diferenciales, lo derivan. Con respecto a los diagnósticos diferenciales no queremos ahondar mucho porque, por lo mismo que dijimos antes, la verdad es que el diagnóstico diferencial va a depender de la presentación que haya en cada paciente. Y sobre otros tipos de lupus, si es que ustedes encuentran, por ejemplo, solo alteraciones mucocutáneas, entonces, y dicen, pero este puede ser que sea solo un lupus cutáneo, derivenlo igual, porque hay pocas probabilidades de que un lupus cutáneo no sea un lupus eritematoso sistémico, y aún así estos lupus cutáneos deben controlarse porque hay una alta probabilidad de que en algún momento pasen a ser un lupus eritematoso sistémico. Ahora, ¿cómo lo vamos a derivar? Como dijimos antes, si es que es un lupus leve moderado, vamos a derivarlo al policlínico regular de reumatología. Y según los criterios del Colegio Americano de Reumatología, un lupus leve se especifica como una enfermedad que está clínicamente estable, donde hay ausencia del compromiso vital y una función normal o estable en los sistemas u órganos que son blancos probables de terapia. Ahora, ¿cuándo vamos a derivarlo? Cuando esto no se cumple y encontramos que hay una presencia, que nos están hablando de un mal pronóstico, que podría haber un daño irreversible con compromiso de la función o disminución de la sobrevida. Dentro de esto estaría, por ejemplo, el compromiso multiorgánico, podría haber una insuficiencia renal aguda, una hemorragia, trombosis, insuficiencia cardíaca, anemia hemolítica severa o convulsiones. En la guía mensal hay muchos más escenarios que esto, pero queremos que se queden con la idea de que cuando uno deriva normalmente al policlínico, dentro de la consulta de reumatología, el lupus tiene prioridad, por lo tanto podría ser que el reumatólogo lo vea como en unas 3 semanas, pero uno tiene que estar como pero en esas 3 semanas yo me puedo quedar tranquilo de que este paciente no se me va a complicar. Puede ser que tal vez en ese tiempo disminuya la función de tal órgano o puede ser que tenga un problema mayor. Si es así, derívenlo de urgencia. Ahí va a depender realmente de dónde estamos, si es que
o si no estamos en la urgencia, si lo derivan en urgencia, y si está en urgencia, si lo hospitalizan para que pronto, en 24 o 48 horas, lo pueda ver un reumatólogo. Ahora, como habíamos dicho antes, el lupus eritematoso sistémico tiene un alto riesgo de comorbilidades, dentro de las cuales van a estar las infecciones, que como bien dijo mi compañera, son súper importantes en la mortalidad precoz, y van a ser la causa de muerte en un 20-55% de los pacientes que tienen lupus. Y vamos a ver que en las infecciones en general, las comorbilidades, esto se debe a muchos factores, entre ellos la propia enfermedad, como también el tratamiento, y en infección específicamente también es porque hay cierto grado de asprenia funcional que va a predisponer a complicaciones infecciosas graves, por lo cual es súper importante tener una alta sospecha de infecciones. Por el otro lado, vamos a tener comorbilidades cardiovasculares que van a resultar debido a que los factores de riesgo cardiovascular clásicos van a aparecer antes en los pacientes que tienen lupus. Como dije antes, también por la enfermedad, por el daño orgánico acumulado y también por el uso de glucocorticoides. Para que tengamos algunos ejemplos, por ejemplo, el riesgo de ACV está aumentado en un 7% en las personas que tienen lupus, y también, según un registro, a 6 meses del diagnóstico, los pacientes tenían 36% de hipercolesterolemia, que uno dice, ya, está elevado, pero con una edad promedio de 34 años. O sea, que eran pacientes súper jóvenes, pero encontraría extraño una prevalencia tan alta. Sí. Además vamos a tener la osteoporosis, que igual que las otras va a ser multifactorial, y aquí lo importante es que la prevalencia de osteoporosis puede elevarse en estos pacientes incluso hasta un 20 o un 48%, y la osteopenia hasta un 68%. Por otro lado, respecto a la malignidad, los pacientes con lupus tienen hasta un 25% más de riesgo de desarrollar alguna neoplasia, lo cual es súper elevado. Y dentro de estos, uno de los más frecuentes es el cáncer hematológico, donde el linfoma no-Hodgkin va a tener un riesgo 3 veces mayor. Y además haber aumento de prevalencia de otros cánceres como el cáncer cervicuterino, cáncer pulmonar, etc. Por lo tanto, es importante extremar las medidas de detección de neoplasias. Ahora, yéndonos al tratamiento, el tratamiento se va a dividir tanto en medidas generales como farmacológicas. Las generales son importantes para evitar y prevenir que haya reactivaciones de la enfermedad, donde veremos, por ejemplo, que una baja actividad física, los trastornos del sueño y anímicos van a contribuir a la actividad lúpica. Teniendo esto en cuenta, entonces, la idea es que en nuestra indicación debe ser que estos pacientes suspendan el tabaquismo, que hagan ejercicio físico, que tengan una dieta saludable. Esto porque vimos que, por ejemplo, la actividad física contribuye a la actividad lípica, y estos tres, también teniendo en cuenta el alto riesgo cardiovascular que tienen estos pacientes, por lo cual es muy beneficioso. Por otro lado, la fotoprotección, ya que dijimos que también puede reactivar el lupus, y tanto usando bloqueador como también usando gorros, usando pantalones largos, camisas, etcétera, cuando se van a exponer al sol. Por el riesgo aumentado de infecciones, también la idea sería que se vacunaran anualmente contra la influenza, que se vacunaran contra el neumococo, contra hepatitis B, y dependiendo del caso, también vacuna contra el virus papiloma humano, recordando que tienen un aumento de la prevalencia del cáncer cervicuterino. También vamos a nombrar los anticonceptivos, recordando que la mayoría de las pacientes van a ser mujeres en edad fértil, y que el embarazo puede reactivar el lupus y además trae muchos riesgos tanto para la paciente como para el feto, por lo cual sería importante darle anticonceptivos y recordar que deben ser anticonceptivos solo con progestágenos, porque los estrógenos aumentan también la posibilidad de una reactivación. Por otro lado, también es importante el apoyo psicoeducativo en estos pacientes, recordando que los trastornos anímicos, de nuevo, contribuyen a la actividad lúpica, y además que estos pacientes ven súper afectada su calidad de vida, por lo cual es muy importante estos pacientes, dentro de todo, tratar de disminuir lo más posible el estrés, la depresión, ver sus redes de apoyo, poder derivarlos a que tengan apoyo psicológico en el caso de necesitarlo. Y por último, las pesquisas de infecciones latentes, ya que como los van a tratar con medidas con inmunomoduladores o con corticoides, es probable que haya ciertas infecciones que no sabían que tenían y con esto se reactiven. Entonces la idea sería
ver la serología, ver si es que tienen VIH, si es que tienen virhepatitis B, virhepatitis C, etc. Pasando al tratamiento farmacológico, primero que todo hay que decir que no existen recomendaciones terapéuticas absolutas, es decir, no es porque yo diga ya, por ejemplo, paciente con lupus tiene un lupus leve que tiene tal manifestación y le voy a dar tal cosa. No. El tratamiento farmacológico se ve individualizadamente y también se basa en medidas tomadas junto con el paciente. Dentro de estos, el pilar del tratamiento van a ser los inmunomoduladores o citotóxicos, dentro de los cuales van a estar los antimaláricos, acetopina, ciclofosfamida, etc. Además vamos a dar corticoides sistémicos, depende del caso, pero va a ser un puente mientras surgen efectos los inmunomoduladores. Es decir, si llega una paciente que está con mucha actividad lúpica, entonces yo por mientras le voy a dar los corticoides para tratar de suprimir un poco al sistema inmune, mientras que los inmunomoduladores yo se los doy y empiezan a hacer su efecto. También van a haber nuevas terapias como plasmaféresis y biológicos, los cuales se van a usar en el refractario. Y también ácido acetilsalicílico en bajas dosis para reducir la mortalidad cardiovascular, y AINES en caso de artralgias o artritis, pero esto usarlo con cuidado, por ejemplo, si ustedes también en medicina general ven a alguien con lupus, puesto que los pacientes con lupus suelen tener mayor riesgo con el uso de AINES, así que usarlos con cuidado. Dentro del tratamiento farmacológico hacemos una mención honrosa a los antipalúdicos, ya que estos deben ser dados a todos los pacientes, a menos que tengan una contraindicación. Y dentro de los antipalúdicos, el tratamiento de elección es con hidroxicloroquina, puesto que tiene una mejor tolerancia y una menor toxicidad retiniana. Ahora, ¿por qué son tan buenos? Porque disminuyen el riesgo de brotes y daño orgánico irreversible, disminuyen el riesgo de trombosis, disminuye el riesgo de infecciones graves, aumenta la supervivencia, y específicamente la hidroxicloroquina disminuye el riesgo de síndrome metabólico, hipoglucemia, antipolipemiento, antitrombótico, por lo cual tiene muchos beneficios cardiovasculares. Bueno, ahora que hemos hablado del tratamiento, que sepan que el lupus es parte del GES desde que se hace la confirmación diagnóstica, por lo que todo el tratamiento y también los exámenes que se hacen posteriormente para el seguimiento del paciente están incluidos dentro del GES. Básicamente todos los que les dijimos, a menos que haya como dentro de las familias fármacos que tal vez sean muy nuevos, sean muy caros, pero en general todos los que hablamos están dentro, que obviamente no se le van a dar todos, sino que dependiendo del caso van a ver cuál es el tratamiento para ese paciente. Ahora volviendo al manejo de médico general, ya vimos qué es lo que pasa cuando tenemos una sospecha de un lupus y lo tenemos que derivar. Pero qué es lo que pasa cuando viene un paciente que ya tiene un diagnóstico de lupus y lo tengo que tratar. Ahí tengo que ver si es que el motivo de consulta del paciente está relacionado con el lupus, con su tratamiento, o es otro, tiene que ver con algún otro problema que yo puedo manejar. En el caso de que veamos o pensemos que está relacionado con el lupus, lo derivamos, igual con los criterios anteriormente vistos, si es que es normal o de urgencia. Además, debemos tener una alta sospecha de comorbilidades, recordando que tienen un mayor riesgo de tener neoplasias, de tener enfermedades cardiovasculares, infecciones y osteoporosis, entonces eso tenerlo súper claro para sospecharlo. Y además educar y apoyar el tratamiento. Si es que llega un paciente, puedo aprovechar de preguntar cómo le ha ido con el ejercicio, cómo le ha ido con la dieta, si suspendió el tabaco, si es que se ha estado protegiendo del sol, si es mujer que anticonceptivos usa, y así es súper importante que también apoyemos de esa parte del tratamiento, o también si es que está, por ejemplo, está como, tal vez muy estresado, se siente muy agobiado, podríamos ver algún tipo de terapia psicológica desde el CEFAM, o si podemos derivar, igual sería bueno ver si es que sería prudente. A modo de conclusión, queremos decirle que el lupus es una enfermedad de presentación, como vimos, muy heterogénea, por lo que debemos de tener un alto nivel de sospecha. Recuerden que la confirmación diagnóstica, el tratamiento y el seguimiento es realizado por el reumatólogo. El diagnóstico y tratamiento precoz en estos pacientes es muy importante para evitar daños irreversibles y alcanzar lo antes posible la remisión, pero claramente no puede haber una confirmación diagnóstica y un tratamiento si es que antes nosotros no tenemos una alta sospecha y derivamos a este paciente.
Recordar que los pacientes tienen un riesgo mucho mayor de padecer variadas comorbilidades por múltiples factores y aprovechar consultas de medicina general por pacientes de lupus para apoyar las medidas terapéuticas. Antes de pasar a los casos clínicos, queríamos saber si tienen alguna pregunta. Muy bien, muy buena presentación. Felicitaciones. Como decía su compañera, efectivamente el rol de ustedes, sin duda, el más importante es sospechar la patología. ¿Ya? Los pacientes llegan al reumatólogo porque son derivados desde ustedes. Así que es muy importante que ustedes sepan sospecharlo. Y como estuvo muy buena la presentación, después se la van a estudiar muy bien y van a estar muy atentos a cualquiera de los signos y síntomas que puedan ser reportados por los pacientes. También lo otro importante es que hay muchas cosas que ustedes sí pueden hacer antes que llegue al reumatólogo, ¿ya? Pueden cambiarle el anticonceptivo, pueden explicarle la fotoprotección, ¿no es cierto? Y es muy importante que lo sepan porque esas cosas hay que hacerlas, ¿ya? Es parte del manejo de ustedes. Son pacientes de alto riesgo cardiovascular, tienen que estar en control más frecuente, en el programa cardiovascular de la APS. Hay varias cosas que se pueden hacer, y eso tienen que saberlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de avanzar en los casos clínicos? Hola, sí, a mí me queda una duda respecto a lo que es la asplenia funcional. Sí, es como, literalmente es como que el vaso no está funcionando, o sea, está ahí pero tiene una hipofunción. Ahora la razón, por lo menos yo no la encontré. O sea, por lo menos yo no la vi muy bien descrita, pero se da una hipofunción del vaso. Responde a tu pregunta, fue muy general. ¿Quieres saber? Sigamos entonces. Yo tengo una. ¿Tener lupus significa una tasa menor de fertilidad o es como dan anticonceptivos para prevención de que en el embarazo se complique? No, Porque o sea, no se ha descrito que haya una menor fertilidad en las personas que tienen, en las mujeres que tienen lupus, pero el lupus, como ya dijimos, reactiva el embarazo y también hay un mayor tasa de complicaciones, hay mayor posibilidad de aborto, también más de parto prematuro, y lo otro es que la idea no es que esté contraindicado el lupus en el embarazo, pero si es que la mujer tiene deseo de embarazo, tiene que ser súper controlado. La idea es que no tenga actividad lúpica por lo menos en 6 meses, idealmente un año, que no tenga ciertos anticuerpos porque pueden causar lupus neonatal. O sea, son muchas cosas que inciden y que aumentan el riesgo de un embarazo en una paciente con lupus, por lo que la idea es que no se embarace. A menos que si tiene deseos, pero tiene que ser muy, muy controlado. Pero no hay una disminución de la fertilidad en estas pacientes. ya, perfecto, gracias. ¿Nadie más tiene preguntas, parece? ¿No? Ya, avancemos al caso clínico. Ya. Corre. Esperen, problemas técnicos. Ahí ya. El primer caso es una paciente de sexo femenino de 26 años que acude por dolor de cabeza, cansancio y fiebre. Dice que estuvo respetando la cuarentena todos estos meses, pero que ahora que pasaron a fase 2, aprovechó los días de sol para poder ir a la playa. Y después de esto, comenzó a sentir un poco de astenia y también sentirse febril. Tiene una presión de 120,80, una frecuencia cardíaca de 75, frecuencia respiratoria de 15, una temperatura de 37,5 y saturación de 96. Y acá en los antecedentes mórbidos, no tiene antecedentes mórbidos, quirúrgicos o familiares. En los fármacos dice que ha estado tomando paracetamol por las cefaleas recurrentes y también tiene anticonceptivos orales. En la anamnesis se encuentra anoréxica con pérdida, menciona que tiene una pérdida ponderal de 4 kilos en estos meses de cuarentena y también dice que ha presentado úlceras orales frecuentes. Y en el examen físico se observan lesiones anulares de borde eritematoso y centro claro en la espalda y en los hombros. El resto del examen segmentario no tiene hallazgos. Hasta entonces, así con estos temas que están acá, ¿hay algún diagnóstico que ustedes estarían pensando? ¿Algo que les fincaría? También teniendo en cuenta de que salió
está con dolor de cabeza, está con fiebre, se le para fase 2, se encontró con otra gente. Cuente, ¿cuáles serían sus diagnósticos diferenciales? ¿O qué les gustaría pedirle? Pero el contexto igual hay que pensar en COVID, Ya, ¿o no? súper. Muy perdido. Y Ujú. también No, y el COVID expuso- también da manifestaciones cutáneas, no olvidar eso. sí, y también se expuso al sol, es mujer, y tiene unas lesiones cutáneas que parecieran ser de lupus subagudo, pero también podría ser tiña por esa conformación. Súper. Claro. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué le podrían pedir del laboratorio? Una PCR Ya. para COVID. ¿Ya? Ujú. ¿Qué más? Parámetro Hemograma inflamatorio. VHS, dicen por el... Sí, parámetro inflamatorio. A ver leyendo el chat porque yo no lo puedo leer. Sí, yo la estoy leyendo. Ya, bacán. ¿Test de VIH? Ya, También. Buena. también podría ser. ¿Algo más que le pedirían? Súper bien, VIH, qué bien la persona que lo dijo. Muy Una bien. radiografía de tórax, ya. Mm. Se podría pedir una ANA también, como screening, pensando en eso. Lupus. Buena idea. Sí, también. ¿Un ANA o le pediría más cosas? Un O ANA sea, solito. para empezar un ANA, pero si están Sí. los recursos, igual un ENA, un DNA quizás. Ya. Pero para empezar un ANA sería una buena opción, solito. Yo me Sí, conformaría solito. con eso. Eso. Súper. Ya. Bien, dijeron estas cosas interesantes. Sí. Ujú. Me gustó lo del VIH, bueno, evidentemente lo de los parámetros inflamatorios. ¿Dijeron VHS? Sí, dijeron parámetro inflamatorio, hemograma y Acuérdense que VHS, una y VHS radiografía de sobre tórax. 100 es rara. VHS sobre 100 es raro. Y empiezan todos los diagnósticos diferenciales donde sin duda uno de los entes protagonistas son las enfermedades reumatológicas. ¿Ya? Ujú. Vaya, Entonces la VHS hay que estar siempre mirándola. Dijeron hemograma, dijeron VHS, dijeron radiografía de test de tórax, COVID, test de dijeron PCR, VIH, súper bien, me lo habían dicho. Y dijeron ANA. Entonces, ya. Le pedimos precisamente algunos exámenes que ven acá. Tiene una anemia leve, normocítica normocrónica y también los parámetros inflamatorios altos. La creatinina está normal, las hormonas tiroides normales y pues, como obviamente también sospechaban COVID, también le pidieron un COVID y salió Ujú. negativo. Y una más. También le pidieron una radiografía. También vemos una radiografía, la cual se encontraba normal, y ojo aquí que tenía la VHS sobre 100, tenía 130, teniendo en cuenta lo que dijo la profe, ya podríamos andar pensando que podría haber otra cosa por ahí, también la PCR elevada, pero no tanto. Y, dale una más. Le pedimos el ANA, el cual salió positivo. Entonces Y la con pregunta esto- acá es, ¿realizaría una derivación a reumatología por sospecha de lupus a este paciente? Sí, Ya, sí. ¿Y cómo sería la derivación? ¿Pensarían que es un lupus leve moderado o pensarían en enviarla de urgencia? Es un lupus así que puede recibir su consulta con el reumatólogo con unas 3 semanas más normalmente, o es un paciente que está grave que necesita ser revisado ahora ya. Eso, leve moderado. no es tan urgente como para mandarlo al tiro, según yo. Sí, súper, porque Sí, muy bien. realmente la paciente, según sus signos vitales, vemos que la verdad no está comprometida, vemos que tiene una anemia, pero es leve, y indicación para urgencia es una anemia severa. La creatinina está normal, por lo tanto tampoco nos preocupamos mucho por las manifestaciones renales, ¿sí que no? Estamos de acuerdo que debería ser una derivación al poli en 3 semanas Ujú. más. ¿Y qué síntomas y signos en este caso les permiten sospechar el lupus? Úlceras orales recurrentes. Las Ujú. lesiones cutáneas. Súper. Bien. Los ¿Algo síntomas generales también, pero son muy inespecíficos, Sí. el cansancio, dolor Y el de cabeza. Pérdida de peso, Ujú, La pérdida de peso Ser también. joven, ujú, la temperatura también. Que es mujer también. también. Que mujer en edad fértil, claro. Súper. Y además recordemos la historia de que nos Usaba estaba diciendo anticonceptivos. que pasó, sí, también Mm. pensar que es una joven que estuvo mucho tiempo sin salir al sol porque estuvo en la cuarentena total y la respetó. Mm. Y después pasó unos Y salió. días soleados, por lo cual podría haber habido una reactivación de este lupus,
y ya estaba desde antes, puesto que nos dice que tenía cefalea recurrente, úlceras orales frecuentes, pero con esto fue que hubo una mayor actividad del lupus. Así que súper bien. Tengo una duda. ¿Sí? ¿Toda la actividad lúpica se reactiva con el sol? Porque recuerdo que las lesiones cutáneas subagudas no necesariamente eran en zonas fotoexpuestas, ¿o sí? No, o sea, hay otras cosas que pueden volver a reactivar el lupus. Un fármaco, una infección viral, por ejemplo. La reactivación de la enfermedad. Claro, No es que te reactive o no la lesión cutánea. claro. Pero Pero tomarlo como ay, no sé si factores, entiende mi pregunta. como factores gatillantes, no es como, ya se expuso un día al sol, se va a reactivar así el tiro. Igual va a Claro. depender de hartas cosas, de cuál Pero- es su lupus. Mi duda iba como la lesión cutánea en sí, como... Y hay lesiones que se Em, reactivan solo con el sol y hay lesiones que no requieren del sol. Esta se pudo haber presentado como sin solo, ¿no? Sí. ¿O esta se reactivaba con el... Ah, ya. Pero igual no Ya, pensar bueno. que la exposición al sol reactiva el lupus en general, no solamente va a reactivar como signo, Las lesiones cutáneas. claro, mucocutáneas, no es, sino que va a ser en general la actividad del lupus, cualquier manifestación clínica, cualquier sistema. Ya, bacán. Muchas gracias. De nada. Ya. ¿Algo más? Natalia. Vamos. Ya. Entonces ya tenemos a la paciente y le vamos a decir que, bueno, tiene una sospecha de lupus y que va a tener su consulta con el reumatólogo en 3 semanas más, ya, porque la derivamos levemente. ¿Hay alguna cosa que le quisieran decir a la paciente mientras espera esto? ¿Mientras espera su consulta? ¿Que evite otros factores gatillantes? Bien, ¿como cuáles? Súper bien. Tabaco, sol, Súper. no me acuerdo qué más. Dice Alguien la está escribiendo Javi en que el hay chat ahí. Algo que hay esté que cambiarle el escrito acu acá, a uno con progestágeno. Así que Claro. súper bien. Deberíamos cambiarle el anticonceptivo a uno que no tenga estrógenos. Eso es Ujú. súper importante. Muy bien. O sea, ustedes tienen mucho que hacer por esa paciente. En 3 semanas puede hacer una trombosis, puede activarse más la enfermedad por culpa de que está tomando estrógeno. ¿Ya? Ustedes tienen mucho que hacer por ella. Ah, Bien. Entonces, continuar. Ok, entonces a esta paciente la derivamos por un lupus leve, porque realmente no había nada que indicara que tuviéramos que derivarla de urgencia. Ahora, si esta misma paciente hubiera presentado con alguna de estas opciones, ¿con cuál de estas ustedes hubieran derivado de urgencia a esta paciente? Claro. ¿Con cuál Con de una estos te creatinina de habrían 1.6. dicho como ¿Sí? no me puedo quedar tranquilo y prefiero hospitalizarla y no esperar 3 semanas a que la vea un reumatólogo? ¿La leyó? ¿La leyó? La Bueno, letra a ti B. que como que te... ¿Cuál, La perdón? letra B. B. B de burro. ¿Ya? B. ¿Alguien opina otra cosa? A mí igual la A me genera Ah, dudas porque ya, 1,6 está la crea ya. alta. Podría tener una Sí, yo A. por la CREA también. Igual recuerden que es cuál o cuál es, así que si es que tienen más de una, no es necesariamente solo una. Entre A y D, ¿Ya? ¿ya? ¿Algún representante que haya votado por la B que me quiera explicar por qué? A y B. ¿Por el bajo recuento de glóbulos blancos? Ya. ¿Y tú te acuerdas qué manifestaciones hematológicas se derivan de urgencia? No, verdad. Son las peñas moderadas a severas. ¿Ya? Ah, ¿Cuántos son? ¿La anemia es moderada a severa? ¿Cumple criterios de anemia moderada a severa? ¿la anemia? Ahí, en ese caso, la opción B que estamos leyendo. Ujú. ¿La anemia cumple criterios de ser moderada a severa? No, No. ¿Y esa leucopenia cumple criterios de ser moderada a severa? no estoy segura en No. realidad. ¿No? No. Entonces con la B no deberíamos derivar la urgencia, ya que tanto la leucopenia como la anemia son leves y no son indicaciones de derivar de urgencia. ¿Cuál ¿Puedo debería repasar los desmayarse valores? cuando ven? ¿Perdón, qué ¿Eso? cosa? ¿Puedo repasar los valores entonces de la leucopenia para aprender eso? Lo puede buscar. Usted lo puede buscar, ¿no? Para Ah, ya estudiarlo lo mejor y busco. usted nos cuenta. Ya. Eso.
¿Cuál de estas alternativas ustedes miran y se desmayan? Si están sospechando lupus. La A. Bien. O sea, ¿Quién dijo la A? Ah, Sí. Yo. Ya. ¿Quiere justificarnos por qué? Porque la CREA está muy alta, entonces pensaría que tenía un daño renal bastante Bien. grave. Tiene un Entonces, daño y eso orgánico. era como factor pronóstico en el lupus. Ujú. Entonces, Estupendo. tendría que ser bastante urgente. Bien. ¿Cuál es Y la aparte por la principal causa de temporalidad. muerte y mortalidad de los lúpicos? Una de las principales. Nefropatía lupus. Estupendo. Nada aquí. Y en Una este caso, chiquilla como de es un agudo, 26 años, podría ser- una chiquilla de 26 años, ¿es normal que tenga una CREA de 1.6? no. No. ¿Y en el contexto que está sospechando usted un lupus? ¿Creen que es Sería bastante grave que haya una nefritis lúpica? Sí, sobre todo porque Ya. fue hace muy poco todo el cuadro. Eso es un criterio para derivar de urgencia a los pacientes cuando hay una disfunción orgánica. Ya, la que generó duda es la de la hemograma. Las manifestaciones hematológicas siempre es criterioso, chicos, es criterioso. Si ustedes, por ejemplo, tienen una hemoglobina de 11, pero tienen falla renal, y para ustedes puede ser que esto se trate de una anemia hemolítica, trombótica más encima, un PTT, porque están sospechando que la falla renal es en relación a la destrucción mediada vía PTT, ¿ya? Está bien que la deriven. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir? No se encasillen y no se pongan tan cuadrados. Hay criterios que cumplir, sí es cierto, pero si usted tiene la sospecha clínica suficiente, y por ejemplo, usted le parece que esos blancos de 3.500 y le encontró a la paciente que está con 38 de temperatura, esa paciente pudiese tener una neutropenia febril, la deriva a la posta. ¿Ya? Entonces, esos 3.500 de blanco, o por ejemplo, si están en 4.000, ¿ya? O por el contrario, están en 4.500, valores normales, pero, por ejemplo, tiene una neutropenia, sí se tiene que ir a la posta. ¿Ya? Hay que ser criterioso también. Es cierto que los números están hechos para que uno siga conductas, pero también ustedes que ya saben más, tienen que ser criteriosos. Vuelvo a insistir, si tuviese ese hemograma, donde tengo yo un recuento de blancos de 3.500 células, no me asusto tanto, porque no es una leucopenia tan severa. Pero si a usted le parece que ese recuento diferencial, por ejemplo, tiene neutropenia, por ejemplo, si es leve, la neutropenia leve, pero la paciente está febril, yo la derivaría a la urgencia de todas maneras, bajo la premisa neutropenia febril en una paciente lúpica. O sea, hay que ser criterioso también. Los números están hechos. La B está buena que la haya puesto esa alternativa porque nos permite esta instancia de discusión. Una cosa es lo que digan los números, ¿ya? ¿Y para qué está hecho ese criterio? Para que si usted mira el hemograma y ve una hemoglobina de 7.5 y un recuento de blanco de 2.000, no espere de brazos cruzados y le haga una interconsulta al poli de reumatología. Esto está hecho para eso. Pero si usted está en el rango entre ni fu ni fa, use el criterio médico. Si a usted le parece que esa paciente está estable y que puede esperar 2-3 semanas, ok. Pero si usted le da la más mínima duda de que esa paciente pueda esperar las 3 semanas, no se arriesgue y mándela. Y mándela, en este caso, pusimos valores que son súper ajustados, súper al límite para que podamos tener esta discusión. ¿Ya? Es cierto que las penias se derivan cuando son moderadas a severas, ¿ya? Pero no significa que si usted no tiene una penia moderada, no tenga que enviarla, porque para eso está el criterio, ¿ya? Entonces, cualquier penia sintomática, usted tiene todo el derecho de derivarla de urgencia, ¿ya? Doc, tengo una duda. Bueno, ¿Qué pasa si me encuentro con ese mismo hemograma y recuento de glóbulos blancos, pero además estoy con la ITU, que sale, no sé, la alternativa C? Sedimento de orina con... Es que no es una ITU, es una bacteriura asintomática. Bueno, pero con una bacteriuria asintomática. Y además estoy con ese recuento de glóbulos blancos. ¿No me indica que a lo mejor igual podría agravarse? ¿O que el recuento de glóbulos blancos en verdad está a esa altura, pero está menor solo porque hay una bacteriuria? O sea, si es asintomática, no me urgiría tanto. Si es una bacteriuria asintomática. Si está con una ITU, cambia la cosa. Ya. ¿Ya? Porque a lo mejor, por eso te digo ya, hay que ser criterioso, porque a lo mejor a ti te parece que está cursando con una infección con un recuento de blancos insuficientes.
¿Es Claro, a criterio ese para ti punto, para claro, mandarlo a la posta? Sí, estoy de claro, a ese acuerdo con punto eso. voy. Entonces sí, en Sí, ese caso yo no, sí. sí, yo no te contradeciría, te diría, ok, de acuerdo, vale la pena la sospecha, porque Ya, tú no sabes si esto va a evolucionar en 2 días, va a empeorar y va a caer en neutropenia febril de alto riesgo. Igual hay que calcularle el porcentaje de neutrófilos, por ejemplo, ¿ya? para cachar si está neutropénica. Si está Mm, neutropénica y con el más mero síntoma de infección, no tiene que estar séptica para mandarla a la posta. Yo claro, también la mandaría a la posta. Sí, estoy de acuerdo ya, contigo. ya, gracias. Yo también tengo una consulta, perdón. Cuéntame. Entonces, en relación a la D, que a mí me ha causado un poco de duda, Sí, Claro. la cantidad de la manifestación cutánea, ¿tiene alguna relación como con la Conversábamos gravedad? eso el otro día con las niñas. lo que pasa es que nosotros vimos esta foto y le preguntamos al tiro a la profesión, la derivaría, porque la verdad es que uno ve eso y uno le dan ganas de derivarla, pues se ve como es impresionante a la vista, pero nos explicaba que realmente en general los compromisos térmicos no hay que derivarlos a menos que realmente sean súper extensos, o salía también en la guía mensal si es que tenía como úlceras muy extensas o cosas así, o ampollas, pero ese compromiso más encima que es un lupus subagudo, a la paciente no debería ni picarle, ni dolerle, así que realmente no tiene mayor importancia, no sería indicación de una derivación de urgencia. Así que no asustarse con el lupus cutáneo en general. Ahora, si ella tiene una extensión súper amplia, ¿cachai? Que tú le ves que está ahí con signos de ulceración, con signos de infección, con un prurito descontrolado, con dolor descontrolado, claro, tú puedes derivarla sin ningún problema. ¿Ya? Pero así, por ejemplo, si tienes solo manifestaciones cutáneas limitadas, por ejemplo, si este caso fuera limitado al pecho nomás, ahí no la derivaría yo particularmente. Ok, gracias. ¿Pasamos a la próxima? Ya. Pasamos al siguiente, que es el último. El segundo, pero el último. El segundo, que es el último. Que es más cortito. Ya. Caso clínico número 2 es Jimmy, de sexo masculino, de 45 años, que viene con este ciclo vital, una presión de 120/80, frecuencia cardíaca de 90, frecuencia respiratoria de 18, temperatura de 37.5 y una saturación de 96%. El motivo de consulta es que tiene una coloración amarilla en la piel y las escleras progresivas de hace una semana. Revisamos los antecedentes, no tiene antecedentes mórbidos, quirúrgicos o familiares. Tiene un IPA de 4, alcohol ocasional, drogas negativas. Refiere que hace unos meses ha tenido mareos y debilidad progresiva. Y que además nos cuenta que también inició hace unos 2 meses aproximadamente con dolor en las articulaciones, a veces acompañado con inflamación y rigidez. Entonces, en el examen físico vamos a ver una ictericia en la piel y en las escleras, y también lesiones cicatrizales atróficas con pérdida de fanerios bien delimitadas en el mentón y mejilla izquierda. El resto del examen segmentario es normal. ¿Con esto les da alguna impresión, algún tipo de diagnóstico que les gustaría o que estén pensando en? ¿O exámenes que les gustaría pedir? ¿El dolor de las articulaciones era migratorio o era fijo? Ay, no se escuchó. Como que no, es más bien fijo. Ay. Como que no está muy seguro, así como que A ver, tiren no le ha hipótesis puesto de mucho. diagnóstico primero. Sí. ¿Qué podría Una tener? artritis viral por virus hepatitis C o B. Estupendo, Súper. bien. Buena hipótesis diagnóstica. Buena hipótesis diagnóstica. ¿Qué otra cosa más? Amarillo. Bien. Una anemia ¿Qué dijo? hemolítica. Anemia hemolítica. Súper bien. Muy bien. Buenísimo. Ya, está amarillo, el más fácil, el más Sí. básico. No hemos tirado el más básico. Ya. ¿Me pedimos? Aquí. Polilitiasis o algo así. Bien, También. bien. Cuadro Súper. efectivo. Súper bien. Aquí queríamos que se quedaran igual con la idea de que hasta ahora, fuera de las lesiones cicatriciales atróficas, que ya es como un poquito extraño, la verdad es que no hay nada que se vaya en contra, por ejemplo, de una hepatitis o una colitiasis, puesto que, por ejemplo, una hepatitis también te puede dar artritis. Por lo que tampoco irnos como en la volada pensando en lupus cuando podría ser que no sea. Igual la lesión dérmica que tiene el paciente también es como es solo una, como que uno podría confundirse con otra cosa.
¿Qué le pedirían entonces de exámenes? Hemograma. Ya, ¿qué más? Función hepática. Bilirrubinemia. Hepática. Función hepática, bilirrubina, súper. Parámetros inflamatorios con VHS y PCR. Súper, Antígenos virales, virus hepatotropos. súper. Sí, muy bien. Muy bien. Creo que me quedo todo. Sí. Entonces, ese es el hemograma. No sabemos si Eh, a alguien le anemia. gustaría decir Ah, ya, sí, que bien. qué tipo de anemia sería esta. De veras, Severa, súper bien. Tenemos Sí, una severa. anemia severa, que es normo, y tiene un recuento de reticulocitos alto. Con esto yo qué andaría pensando. Que es periférica. Ya. Que puede ser una anemia hemolítica, por ejemplo. Sí, súper bien, podría ser una anemia hemolítica. Con respecto a la bilirrubina, no sé si se acuerdan de los valores normales, pero la bilirrubina total está súper aumentada y la bilirrubina directa también está aumentada, pero no tanto, sigue siendo de predominio indirecto como dijo el Lalo. Y también tenemos una PCR que al igual que la anterior estaba aumentado, el VHS estaba muy aumentado, la creatinina normal, y ojo que las transaminasas estaban normales, y la serología para virus hepatitis B y C también estaban normales. Pero se dieron cuenta que aquí pensaron en todo lo que dijeron ustedes. Ya pidieron virus hepatotropo, o sea, súper bien. Muy bien. Ya, Con y- esto, perdón. Dale. Con este hemograma y estos exámenes de bilirrubina y las transaminasas normales, ¿qué estarían pensando? una hemólisis. Estupendo. Bien, una hemólisis. Súper Súper. bien. Dale, Mayra. Ya, entonces, estamos como igual todavía, porque igual algunos mencionaron lupus, pero probablemente tal vez no sea. Entonces, por arte de magia, les ofrecieron que pueden sacar un solo tipo de anticuerpo para poder descartar que esto sea lupus. ¿Cuál pedirían? Ana. Ah, al tiro. Bacán. Súper bien. Para Bien. descartar. Sí, Dijeron screening, ¿cierto? Está haciendo Sí. screening. súper bien. Aquí sería el ANA porque recordemos que está presente en casi todos los pacientes con lupus, entonces si nos sale negativo, es muy poco probable que ese paciente tenga lupus. Así que por supuesto que primero pediríamos el ANA y recordar que si pidiéramos los otros que están aquí, el anti-DNA, el anti-LA y el anti-SM, si el ANA es negativo, estos también van a salir negativos, por lo tanto no nos sirven como screening. Doctora, no sé si quisiera añadir algo más aquí. No, pero me encantó mucho. Entonces, acuérdense que aquí están llegando al diagnóstico de lupus buscando una causa de anemia hemolítica. Es muy importante eso. Se dan cuenta que hay cosas que cuando uno se enfrenta a ciertas patologías, tiene que pensar en diagnósticos diferenciales. Entonces, cuando nosotros vemos anemias hemolíticas de etiología autoinmune, y para eso pedimos un examen fundamental para saber si la causa de la hemólisis es autoinmune o no, ¿y cuál sería ese examen? CUMS. ¿Quién lo dijo? Alguien lo dijo. Bien, CUMS. O sea, enfrentando a una anemia que sospecho que es de etiología hemolítica, ¿cierto? Y yo tengo causa de anemia hemolítica autoinmune y no autoinmune. ¿Se acuerdan? Ya. Lo vamos a ver. Y claro, lo van a ver. Pero así como haciendo súper burda la explicación, la anemia hemolítica puede ser de causa inmune y autoinmune, ¿cierto? No autoinmune, perdón. Entonces, yo tengo un primer test que es clave, que me separa en los dos grandes grupos. Y ese es el que mide los anticuerpos, que es el CUMS. ¿Ves? Hay anticuerpos. Entonces, cuando yo me enfrento a una anemia hemolítica, que le tomo un CUMS y me sale que positivo, yo tengo que saber que hay ciertas etiologías que a mí no se me pueden olvidar. Siempre está la que es idiopática, ¿cierto? La que no tiene etiología. Pero siempre hay que ir a buscar la que no es idiopática. Y dentro del abanico de opciones que causan anemia hemolítica autoinmune, no olvidar. ¿Quién? ¿Y en un paciente de raza negra? ¿Quién es la etiología que puede causar una anemia autoinmune en un paciente de raza negra? Falciforme, ¿no? El lupus. Por eso le puso ese caso clínico tan particular. Acuérdense, la anemia hemolítica sale como criterio diagnóstico el lupus. Si revisan después con tranquilidad la tabla. Entonces yo les voy a presentar el caso al revés. No una paciente joven que tiene todo un ambiente autoinmunológico
y de repente te hace una anemia severa, con VHS súper alta, ahí es súper fácil decir, una paciente que tiene antecedentes de psoriasis, de hipotiroidismo, joven, y que de repente te hace una anemia severa, tú dices, esta anemia hemolítica probablemente sea de etiología autoinmune, voy a descartar todas las patologías autoinmunes, ¿ya? Pero ahora al revés, ustedes también pueden llegar al lupus al revés. Si yo veo un paciente y me doy cuenta que tiene una anemia severa y le hago el diagnóstico y llego a la conclusión de que es una anemia hemolítica autoinmune, tengo que yo saber que hay ciertas entidades que son características de la anemia hemolítica autoinmune, y una de ellas es el lupus. Entonces tengo que ir a pedir screening de lupus. No puedo no pedirle un ANA a ese paciente. ¿Ya? Entonces yo puedo llegar al diagnóstico por dos cosas, porque tengo todo un ambiente inmunológico, tengo toda una clínica atrás, multisistémica, hermosa como la presentaron las niñas, y sospecho altamente lupus, o al revés. Tengo ciertas manifestaciones que, si bien no son exclusivas de lupus, son bien específicas y tal que están en el criterio diagnóstico de lupus. Una de ellas es la anemia hemolítica autoinmune. Entonces este caso está bien redondito, porque es un caso que podría haber sido muchas causas para tener lo que tenía, ¿ya? Pero le pesquisé una anemia hemolítica, y a un paciente que tenga una anemia hemolítica, que sea de raza negra, y que da lo mismo la raza, en realidad da lo mismo la edad, tengo que pensar en que puede ser una etiología autoinmune e ir a buscar las enfermedades autoinmunes que la están dando. Una de ellas, el lupus. Y este caso clínico está muy bonito porque cumplía con muchos criterios que, si uno lo mira para atrás, sí, sí, puede ser lupus perfectamente. ¿Sí? Súper. Dale una más, Mayra. Ya. Bueno, en este caso le hicimos el ANA, que salió positivo, y también le hicimos el test de CUMS directo, que no salió positivo, por lo cual realmente sospechamos una anemia hemolítica que pudiera ser secundaria a un lupus. Bien. Ya. Entonces aquí, ¿realizarían derivación a reumatología por sospecha de lupus a este paciente? Sí. 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 ¿Y cómo lo derivarían? Con urgencia. Urgente porque tiene anemia severa. Súper. Y me decía hemolítica, así que muy mala. Sí, urgencia, 24-48 horas máximo. Súper bien. Y eso es todo. Y eso, Muchas pues, gracias. muchas gracias por quedarse. No sé si tienen alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta, pero es para la doctora. ¿Sí? Doctora, es que me quedé pegado y he estado buscando y no sé cómo se clasifica ¿cómo se llama? La leucocitopenia, si es leve, moderada o severa. Leucopenia. Sí, es que encontré que se clasifica, por ejemplo, por el recuento absoluto de neutrófilo, por ejemplo. Eso sí está, pero no sé qué criterio. Esa es la clasificación de la neutropenia. Claro, pero la leucocitopenia. Sí, la leucocitopenia no sé, estoy en UpToDate, he buscado en varios lados y como que no cacho. Ya, es de 4.500 a 3.500 y de 3.500 a 2.500. Mira, déjame confirmarte el último valor, porque estoy segura de 3.500 a 4.500 es leve. Espérame, lo tengo acá en mi apunte de pancitopenia. Acá. Pancitopenia, entonces. Leucopenia. Pam, pam. Por mientras, no sé si tienen una pregunta de lupus. Tengo una duda de la derivación urgente, porque esa derivación va a ser Espérate, a no me abre ahí, déjame abrirlo en el computador, espérate. una unidad de urgencia, ¿no? Pero ahí no creo, no va a haber un reumatólogo como... No, ¿sí? lo está enviando a Es que hospitalizar, ese es el concepto. ahí queríamos hacer la diferencia, porque en verdad va a depender de dónde estás. Si tú no estás en la urgencia y, por ejemplo, te llega este paciente al poligeneral o te llega una consulta, ahí tú lo derivas a urgencia. Y en la urgencia van a ver si o lo llevan para la casa o si es que lo hospitalizan para que lo vea inmediatamente un reumatólogo. ¿Ok? Ahí no es como que si es que está súper tarde va a llegar un reumatólogo así a la 1 o 2 de la mañana, sino que lo van a hospitalizar para que al paciente lo vea un reumatólogo probablemente al día siguiente. Mi duda también es que a ese paciente lo van a
Ay, ¿cómo se dice? Oye, acá se puede enviar Como una foto. C4, ¿cachai? Puede estar horas esperando en la urgencia, ¿o no? No. No va a ser como No, de las si tú le prioridades de la pones- gente de la si tú le urgencia. pones lupus grave, no. Aquí se puede enviar una foto en el por el Zoom. No, pero puede presentar su pantalla. ¿Puedo hacer una acotación? Yo creo que el Santi se refiere a que por los síntomas, porque igual el diagnóstico de lupus grave lo hace uno ya estando adentro, ¿no? Pero en la entrada, tal vez la enfermera que ve fiebre, un poco de astenia, no sé. Es que No, pero es que obviamente tú lo vayas a mandar, si es que- tú lo vayas a mandar a la posta con una hoja de derivación que dice lupus grave. Y otros que piensen que si es que el paciente llega, por ejemplo, descompensado, por ejemplo, cuando yo les dije que en pericarditis podían llegar con un taponamiento cardíaco, obviamente que lo van a manejar y después se van a empezar a preocupar de que hay que darle inmunomoduladores, que hay que darle corticoide y todo el tema, pero inicialmente obvio que lo van a estabilizar y después se preocuparán del resto. Por WhatsApp. Ah, ya, espérate. ¿Y me dijeron que podía compartir pantalla? ¿O no? ¿Qué? ¿Puede compartir pantallas? No, es que no sé si es que tiene la foto en el computador o lo tiene en el celular. Espérate. Vamos. Aquí yo quería practicar cómo compartir pantalla. Pero no puedo porque dice que no, porque me metí después yo. Porque no es la host. Espérame. Sí, y tengo que yo dejar de compartir. Sí, Ay, qué fácil, ya. Oigan, sigo grabando esto. Se me había olvidado. Ah, no, Estaba córtala. grabando. Ah, no, córtala. Yo creo que córtala. Corta nomás, sí. Ya. Gracias, Nati. De nada.